Se suponía que solo tenía que subir a un avión, regresar a casa el fin de semana. Pero esa noche, la puerta de su habitación estaba cerrada por dentro. Habían empujado una estantería contra ella. En las almohadas había sangre. En la cama, señales de lucha. Y la maleta para el viaje seguía ahí junto al escritorio. Mia Marano, de 19 años, parecía haberse desvanecido en cuestión de minutos. Sin un grito, sin dejar rastro. Simplemente desde su propio apartamento. Mientras su familia suplicaba ayuda, muy cerca ya había alguien que sabía mucho más de lo que decía. Alguien con acceso. Alguien que no debía estar ahí esa noche. Y lo más aterrador es que el verdadero horror apenas estaba comenzando. Mia Marano, de 19 años, nació en Penn Park, Florida, hija de Marlon y Emma. Tenía un hermano menor, Marlon Jr., a quien ella llamaba Munchi. Sus padres se separaron cuando aún era muy pequeña, pero nunca dejaron de ser cercanos. La familia se mantuvo unida, y Mia y Marlon Jr. también tenían una excelente relación con su madrastra, Yacel. A Mia la describían como una joven ambiciosa y aventurera, leal, cariñosa, sobre todo cuando se trataba de su hermano. Su familia decía que tenía una energía especial, de esas que atraen a la gente sin esfuerzo. Cuando llegó el momento de decidir su futuro, tenía algo claro. Quería quedarse en Florida. Amaba su vida ahí. Primero eligió la University of Central Florida y después se trasladó para estudiar en Valencia College, donde buscaba obtener un título técnico en artes. Más adelante soñaba con dedicarse a la medicina deportiva o la fisioterapia, pero también tenía un lado creativo muy fuerte. La moda, el diseño, eran parte de su esencia. Y además, participaba con frecuencia en el carnaval local. Florida, el Sunshine State, era perfecto para ella. Festivales, ferias, comida, diversión, todo eso era su mundo, su hogar. Durante sus estudios vivía en el complejo residencial Arden Villas, donde la mayoría eran estudiantes como ella. Y cuando consiguió trabajo ahí mismo, ayudando a alquilar los apartamentos, todo encajó perfecto. No tenía que desplazarse y podía equilibrar fácilmente el trabajo con la universidad. Estaba a solo 1 hora de vuelo de su familia y siempre encontraba la manera de regresar a casa. Nunca dejaba pasar demasiado tiempo sin verlos. Amigos, les robo un minuto. Me da mucha curiosidad saber desde dónde me están viendo, así que quiero pedirles que me cuenten de qué ciudad están viendo este video y qué hora es allá en este momento. Gracias por su atención. Los leo en los comentarios y ahora continúo. Mia tenía que volar a casa ese fin de semana. Era un plan normal, nada fuera de lo común. Pero cuando no envió el mensaje diciendo que había llegado al aeropuerto o que ya estaba abordando, algo no encajó. Para la mayoría es solo una costumbre. Un simple "ya estoy en el aeropuerto" o "estoy subiendo al avión". Pero para Mia era más que eso. Era parte de quien era. Siempre estaba en contacto con su familia. Nunca desaparecía sin decir nada. Al principio fue raro, luego confuso y después inquietante. Pasaban las horas, su vuelo ya debía haber salido y luego también pasó la hora de llegada. Los pasajeros empezaban a salir, se reunían con sus familias, pero ella no estaba entre ellos. El teléfono seguía en silencio, los mensajes sin respuesta. Alrededor de las 9:30 de la noche, su familia ya no encontraba ninguna explicación lógica. Todas las posibilidades, un retraso, problemas de señal, el celular sin batería, dejaron de tener sentido. La preocupación se convirtió en miedo. Fue entonces cuando decidieron llamar a la policía y pedir que revisaran cómo estaba. Y en ese momento, lo que debía ser un viaje normal a casa, se convirtió en el inicio de una historia inquietante y difícil de explicar. Orange County Sheriff's Office. This line is being recorded. This is Operator Winstead. How may I help you? Hi, I'm calling to find out if I can have a wellness check. El deputy Samir Poino se dirigió a Arden Villas y llegó a las 10:02 de la noche, pero no encontró a nadie. Desde afuera, todo parecía normal. Nada levantaba sospechas. Esperó a que llegaran los compañeros de apartamento de Mia y finalmente pudo entrar. Tocaron la puerta de su habitación. Nadie respondió. Cuando intentaron forzarla, quedó claro, estaba cerrada por dentro. Entonces el oficial miró por la ventana y vio una pequeña estantería empujada contra la puerta. Al final logró abrir la ventana y entrar. Y lo que encontró no estaba bien.
Todo estaba revuelto y había sangre por todas partes. Manchas en las almohadas, la cama deshecha y la maleta, lista para el viaje, seguía junto al escritorio. Su padre, Marlon, había instalado seguros adicionales en las ventanas por seguridad, pero estaban rotos. Algunas joyas también estaban dañadas, y aún así, no había ni una pista de dónde estaba ella. Había mucho que investigar. A pesar de la escena, el deputy Paulino habló con su superior, el corporal Dale, pero ninguno notificó al Departamento de Investigaciones Criminales. Paulino incluso se retiró del lugar para atender otras llamadas sin informar a nadie sobre las posibles evidencias de un crimen dentro del apartamento. La compañera de Mia estaba asustada, nerviosa, y de inmediato mencionó un nombre. Últimamente, Mia había estado recibiendo atención no deseada de un trabajador del complejo. Se estaba volviendo cada vez más insistente y ella ya se sentía muy incómoda. Ese hombre era Armando Caballo, de 27 años, quien trabajaba en el complejo desde junio de ese mismo año. Otras personas confirmaron lo mismo, también lo habían visto. Todo apuntaba a que Armando estaba obsesionado con la joven de 19 años. Siempre buscaba excusas para hablarle, para invitarla a salir. Ella lo rechazó muchas veces y ya empezaba a tener miedo de verdad. Incluso llegó a enviarle $700 por Cash App por ser hermosa. Ella devolvió el dinero de inmediato, pero ya no sabía qué más hacer, más que intentar ignorarlo. Otras mujeres del complejo también habían tenido problemas con él, y la policía comenzó a recibir cada vez más reportes similares. Una mujer de Zabal Club Apartments contó después a los investigadores que, en marzo de 2021, él le dejó una nota invitándola a salir. Ella dudó, pero aceptó. Cuando él propuso verse antes de lo acordado, ella se negó y él se enfureció. Esa misma noche, alguien lanzó un objeto pesado contra su ventana. Ella estaba segura de que había sido él y llamó a la policía. El incidente fue registrado. Se hicieron revisiones, pero el caso se cerró. Nunca se presentaron cargos. Meses después, Armando ya trabajaba en Arden Villas. Cuando la familia de Mia llegó alrededor de las 3 de la madrugada para ayudar en la búsqueda, señalaron varias cosas que, según ellos, el deputy Paulino había pasado por alto. Una de ellas, una caja amarilla debajo de la cama. Y otra, su oso de peluche de la infancia. Ese que siempre llevaba en sus viajes, sin importar cuánto duraran. También estaba ahí. Una hora después, cerca de las 4 de la mañana, una figura conocida apareció frente al apartamento de Mia, acompañado de un vecino. ¿Era Armando? Ya casi eran las 5 de la madrugada. Armando no trabajaba ahí y no tenía ninguna razón clara para estar en ese lugar. Su presencia resultaba extraña, casi fuera de lugar, como si no hubiera llegado por casualidad, sino con una intención oculta. La familia de Mia ya había escuchado suficiente sobre él. Les bastó una sola mirada para reconocerlo. Su nombre no era nuevo y lo único que les provocaba era desconfianza y alarma. Y el hecho de que apareciera justo en ese momento, sin ninguna explicación lógica, solo hizo que las sospechas crecieran. La tensión se sentía en el aire. Y en la mente de todos resonaba la misma pregunta. ¿Por qué estaba metiéndose en esto? Los detectives no tardaron en fijarse en él. Se acercaron y le preguntaron directamente si sabía algo de lo que estaba pasando. Su tono era controlado, pero atento. Cada palabra importaba. Armando Caballo respondió sin dudar demasiado. Dijo que había hablado por teléfono con una compañera llamada Tati, quien supuestamente le contó sobre la desaparición de Mia. Según él, por eso había ido, para saber qué estaba ocurriendo. Pero su explicación sonaba demasiado simple, y para muchos no resultaba nada convincente. No one knows Tati. That's my whole thing. Not even the roommate knows Tati. She's an employee, but you keep saying Tati is a friend and that you all hung out together. No one here knows Tati. All her other friends showed up. Her closest friends that live in the complex were all here with us early on. No one knows Tati. Only you. La familia de Mia estaba segura. Algo no cuadraba. Demasiados detalles no encajaban en una historia lógica, sobre todo por todo lo que ya sabían de él. Las dudas crecían, hasta convertirse en una certeza incómoda. La verdad estaba cerca.
Exigían respuestas, no querían frases vacías ni suposiciones cuidadosas, necesitaban la verdad. Cada minuto sin saber nada solo hacía más fuerte el dolor y la angustia. Pero él lo negó todo, con calma, sin titubear, como si ya hubiera ensayado cada respuesta. Sus palabras eran firmes, casi frías. Les dijo a los oficiales que no la había visto en el complejo antes de su desaparición, que no tenía nada que ver con lo ocurrido y que no tenía nada más que decir, sin explicaciones, sin emociones. Solo respuestas vacías y muchas más preguntas que quedaron en el aire. As of right now, you have sent obsessive texts to Mia. We have all seen the text. You talked about giving her your life savings. You cash out her money, and you claim that you weren't in touch. It's on text. I never As a matter of fact, we're going to get a police report to pull your phone records if that's the case. There's evidence of obsession, you're fascinated with me. It's not only from my side, so don't try to make this. No one's saying that. It takes She's not here to defend herself right now, so obviously we gotta she's talk to missing. you. So we're talking to you, who've been going back and forth on text. That is your family. Right. But until we figure out what's going on, just don't beat me up. Nobody's beating you If up. I'm guilty, why You would I put yourself in the middle right here. You brought yourself over here. Because we're concerned. You're concerned. Why weren't you concerned hours ago? I just found out. We didn't think it was serious. I don't even know how Tati found out. Somebody's missing and you don't think it's serious. Maybe they hanging out. They got this place right here. They go downtown. I don't know. Maybe her phone's off. I don't know what she was supposed to show up for a flight and didn't show up. Los detectives no vieron suficientes motivos para seguir interrogándolo y mucho menos para arrestarlo. Después de eso, Armando Caballo abandonó el complejo. Al revisar su pasado, salió algo inquietante. Ya había sido condenado antes, en 2017, por un ataque con un arma mortal. Y en 2013, también fue arrestado por usar un artefacto explosivo que causó daños materiales, además de disparar dentro de una escuela. En ese entonces, agentes de la Polk County Sheriff's Office acudieron al campus de Warner University tras recibir un reporte de una explosión dentro de un edificio. Según el informe, Armando admitió haber usado un dispositivo explosivo casero como una broma para otros residentes del dormitorio. Por suerte, nadie resultó herido. Un guardia del complejo logró levantar huellas dactilares de la ventana de Mia usando cinta adhesiva, pero el deputy Samir Poino no las recogió. Dijo que no era una prioridad y permitió que el guardia se quedara con la cinta. Ese mismo guardia también notó un destornillador y una funda de teléfono en el asiento trasero del auto de Armando, pero sin una orden. No podían abrir el vehículo ni revisarlo. El sheriff del condado de Orange, John Mina, declaró que en los videos y en los hechos de esa noche no había suficiente evidencia para arrestarlo o detenerlo. Poco después, otro oficial se enteró del caso de Mia y fue hasta el apartamento por solicitud de su tía. Lo que vio y escuchó lo inquietó y de inmediato avisó a un detective de personas desaparecidas. La investigación oficial comenzó sin demora. Ya era 25 de septiembre, a las 8:47 de la mañana, cuando los investigadores recibieron una llamada de la familia de Mia. Pedían que fueran al apartamento de Armando. Seguían sospechando de él. Estaban convencidos de que sabía más, así que iniciaron su propia vigilancia discreta, observándolo desde un auto frente a su casa. Desde el asiento del pasajero lo vieron salir, con un guante, una mochila y una manta rosa. Una manta que reconocieron. Esa manta, Dios, es mi manta. Cuando llegó la policía, Armando permitió que la familia de Mia entrara al apartamento bajo supervisión. Podían mirar, pero no tocar nada. Los agentes solo podían observar, no tenían orden de registro. A las 3 de la tarde, horas después, Armando salió del apartamento. Y apenas una hora y media más tarde, la policía lo declaró oficialmente sospechoso en la desaparición de Mia Marano. Los agentes intentaron conseguir una orden de registro, que finalmente fue aprobada más de 24 horas después de la desaparición. A las 9:35 de la noche, ese mismo día, Armando envió un mensaje de texto. Después de eso, para sorpresa de todos, él también desapareció. ¿Era posible que Mia estuviera retenida en algún lugar y él hubiera ido hacia ella? ¿O estaba intentando escapar? La policía no lo sabía. It's been 3 long days since anyone has heard from Mia Marcano. Mia, baby girl, if you can hear me, if you're seeing me,
We're here. A desperate plea to bring 19-year-old Mia Marcano home, her family hopeful that she's alive and okay. I believe Armando may have given us a sign that Mia's in the area. It's just what I feel personally in my heart. Her family, some even coming in town from South Florida, joining volunteers Tuesday in the search for Mia. And her father, speaking with Local 10 today, says he's beyond worried. The relationship that we have is, it's like we communicate hundreds of times in one day, and to not be able to hear from her or know where she is, it's like really breaking my heart right now. This is unusual for her. Very unusual, yes. Cientos de voluntarios se unieron a la búsqueda. Recorrieron enormes áreas, kilómetro tras kilómetro, pero no había ni rastro de Mia. El análisis de acceso a su apartamento reveló algo inquietante. A las 2:14 de la tarde, apenas 3 horas antes de la última vez que fue vista, alguien entró usando una llave maestra. No era su llave. Ese acceso estaba vinculado a Armando Caballo, y no fue la única vez. A las 4:34 volvió a entrar. Más tarde, Mia regresó a casa para recoger su bolso y salir rumbo al aeropuerto, un viaje que nunca ocurrió. Eso significaba una cosa. Armando probablemente ya estaba dentro, esperándola. A las 5:52, su auto fue captado saliendo de Arden Villas. El último video, donde se ve a Mia entrando a su apartamento ese día, ahora se sentía completamente distinto, más oscuro, más inquietante. Su madre confesó que gritó al ver esas imágenes, suplicándole que no entrara, deseando que algo, lo que fuera, la hubiera hecho detenerse y dar la vuelta. El 27 de septiembre, la policía ya tenía suficientes motivos para arrestar a Armando por allanamiento. Sabían que eso no era todo, pero aún no tenían pruebas para algo más grave. Y justo antes de que ocurriera el arresto, llegó una llamada inesperada. Una llamada que dejó a todos en shock y lo cambió todo. 911, do you need police, fire, medical? We found a suicide on property. Okay, and is there a unit, or is that the unit number 525 where you found him? No, they're in the garage. It's one of our garages, but Okay. we just store paint in there. So Okay. yeah, sorry. All right, he's beyond, he's deceased, beyond any help? I believe so. Okay, He's all right. dead, right? Okay, we'll have an officer over there in a few minutes. You said it was a male? Yes. Okay, see you shortly. Thank you. El joven de 27 años, Armando Caballo, se quitó la vida. La noticia cayó como un golpe, inesperada, impactante. Lo que hasta ayer parecía confuso, ahora se volvía aún más oscuro. Todo empezó a moverse muy rápido, demasiado rápido para entenderlo por completo. Los hechos se acumulaban uno sobre otro, y cada nuevo detalle hacía que todo fuera aún más complicado. Y ahora, con Armando fuera de escena, apareció un miedo profundo, que con él también se hubieran ido las respuestas. ¿Sabía más de lo que alcanzó a decir? ¿Estaba involucrado o también tenía miedo de algo más? Pero lo más doloroso era otra cosa. Existía una posibilidad real, una que nadie quería aceptar, que tal vez nunca encontrarían a Mia, y que esta historia quedaría así, incompleta, sin una verdad que pudiera explicarlo todo. This is new video of a man Mia Marcano's family believes is her maintenance man, carrying her stuff away the day after she went missing and 2 days before he turned up dead. Dave, this new video we just saw could be a big clue that they've been looking for. It definitely could be. And maybe more clues here inside Arden Villas, which has been the scene of the longest search here throughout the day by law enforcement. And that is still going on right now. The family still hopeful that they'll find her following every potential lead. They have searched several locations, including wooded and swampy areas, and they're not giving up. Today's that day where we got up upset. There hasn't been much crying at this point. We're just ready to bring her home, but we need everyone's help. Just yesterday, Arden Villas Apartments manager sent out a memo talking about proactive measures to enhance their safety protocols, saying they've repositioned a guard to the front gate to document all residents and guests leaving the property. These women saying they haven't seen that yet. I think that the gate stays open for about 5 cars to go through, so even sometimes it doesn't even make sense for me to scan my key fob. I'm praying that she's coming home. I have a hope that she's still out there. Fox 35 News did not see a guard at the gate today, but there was a guard present during our live shots last night.
La búsqueda continuaba, pero ahora el enfoque principal estaba en los datos del teléfono de Armando Caballo, y fue ahí donde empezaron a aparecer respuestas. A las 7:01 de la noche, aproximadamente 2 horas después de la última vez que vieron a Mia, Armando registró una solicitud de mantenimiento para su apartamento. La solicitud era completamente falsa. Ni Mia ni sus compañeras la habían pedido. A las 7:11, apenas 10 minutos después, Armando contactó a la administración del complejo y pidió que le abrieran la reja. 5 minutos más tarde, la tarjeta de acceso de Mia fue usada en la puerta de su apartamento, pero nadie entró. La policía no pudo confirmar que fuera Armando, pero sabía algo con certeza: no era Mia. Un tiempo después, a las 7:40, Armando volvió a salir del complejo en su auto. El análisis de su teléfono reveló algo más. Esa misma noche estuvo en una zona llamada Timberscan, un lugar donde había vivido antes. Permaneció ahí unos 20 minutos y luego se fue. Era un área abandonada, casas vacías, edificios deteriorados. Los residentes decían que siempre había sido un lugar peligroso, inquietante. Si había vivido ahí, ¿por qué regresar? ¿Y por qué solo por 20 minutos? Parte de su antiguo complejo estaba completamente abandonado y alrededor se extendía un bosque enorme. La búsqueda ya cubría zonas extensas, pero ahora los investigadores tenían una dirección concreta. Trasladaron sus esfuerzos hacia ese lugar. El FBI también se unió a la investigación. Mientras tanto, la familia y los amigos seguían rezando, aferrándose a la idea de que Mia aún estaba con vida, aunque todo empezaba a verse cada vez peor. We understand and appreciate that there's been a tremendous amount of interest in this case, both here in Central Florida and beyond. So we're talking to you now to kind of balance the intense interest while also maintaining the integrity of this investigation. So we believe that the suspect that we had named Armando Caballero is responsible. We don't know all the circumstances involved. So at this time, we don't believe there is another person involved. But remember, I said these investigations constantly shift and change. So we're taking all this information in, and we would never ever rule that out. But he was the main person that we were focusing on. El sábado, 2 de octubre de 2021, después de una semana agotadora de búsqueda sin descanso, la esperanza empezó a apagarse. Cada día traía menos respuestas y mucha más angustia. Y fue ese día cuando ocurrió el peor hallazgo. A unas 18 millas de Arden Villas, en una zona abandonada, casi olvidada, de los Timberscan Apartments, en medio del silencio y el abandono, encontraron un cuerpo. El lugar parecía detenido en el tiempo. Edificios deteriorados, ventanas vacías, un sitio que la gente evitaba desde hacía años. Y justo ahí, donde la vida parecía haberse detenido, terminó esta historia. La noticia se extendió rápido entre las autoridades y poco después llegó a los medios. Lo que todos temían se hizo realidad. La búsqueda había terminado, pero el dolor apenas comenzaba. At 7:02, a community is in mourning after officials in Orlando say they may have found the body of 19-year-old Mia Marcano. The body was found in Orlando in overgrown brush amongst trash at a partially abandoned housing development called Timberscan Apartments. Mia's suspected killer, Armando Caballero, lived there once. I do think that he was trying to throw authorities off the trail by going all over the place, by going up to New Smyrna Beach, maybe in an effort to, possibly get away with this before he took his own life. Her grandmother said she's found a little peace, even with such devastating news. I have to say, I thank God for bringing her to me. Because I said before, I wouldn't know what life would have been if I've never found her. Mia fue encontrada atada, con cinta adhesiva negra en las manos y en los pies. La boca también estaba sellada. Llevaba puestos unos jeans, un sostén y una bata. Su bolso estaba cerca. Dentro, la camiseta con la que la habían visto por última vez y su identificación. Más tarde, la autopsia confirmó lo que nadie quería escuchar. Fue un homicidio, pero la causa exacta de la muerte no pudo determinarse debido al estado del cuerpo. El informe también indicó que no se encontraron señales claras de trauma ni de agresión sexual. Los resultados del análisis del lugar donde fue hallado Armando Caballo también llegaron y confirmaron la presencia de sangre y cabello de Mia. La misma cinta adhesiva negra con la que fue atada
fue encontrada dentro de su automóvil. Además, se determinó que 2 marcas en sus dedos coincidían con mordidas, y en su cuerpo había otras señales que indicaban una lucha reciente. Así como todo comenzó, todo terminó de forma repentina. Pero las respuestas nunca llegaron. Lo que ocurrió dentro de ese apartamento aquel día probablemente nunca se sabrá, y la posibilidad de cerrar completamente esta historia se perdió para siempre. Los residentes del complejo estaban en shock, sobre todo porque llevaban tiempo reportando problemas de seguridad. Lo que le pasó a Mia era su peor pesadilla. Y muchos sentían que el sistema les falló. Es simplemente aterrador. El hecho de que el personal de mantenimiento tenga acceso a nuestros apartamentos y que esas tarjetas nos las hayan dado apenas el mes pasado. Si no existieran, nadie habría podido entrar si lo piensas. La gente vive en estos complejos, se va a dormir, sin saber que alguien puede tener acceso total a su hogar. El abogado de la familia Marcano añadió que el 15 de octubre Mia fue enterrada. Más de 2,000 personas asistieron al funeral y miles más lo siguieron en línea. Hundreds wearing blue for Mia's favorite color packed this South Florida church to grieve while celebrating her short yet powerful life. 2 oficiales, los primeros en responder al caso, cometieron fallas graves en los protocolos. Lo que debió ser una señal de alarma inmediata fue ignorado. Samir Poino no informó a sus superiores sobre detalles críticos, la sangre en la almohada y las joyas rotas. Pruebas que pudieron cambiar el rumbo de la investigación desde el inicio. Por eso, al principio Mia fue clasificada como una persona desaparecida por voluntad propia y no como alguien en peligro. El Departamento de Investigaciones Criminales ni siquiera fue involucrado en las primeras horas y ese tiempo se perdió. El ex policía Rick Raymond lo dijo después con claridad: cuando las pertenencias de una persona desaparecida aparecen en el auto de alguien más, para mí, eso es motivo suficiente para enfocarse en esa persona. El sheriff John Mina respondió que en ese momento los oficiales no tenían el panorama completo, pero también admitió algo evidente: se pudo haber actuado mucho más rápido. Después de este caso, la policía cambió sus procedimientos. Ahora, en situaciones donde hay riesgo para la vida, los oficiales deben notificar de inmediato a sus superiores y activar unidades especializadas. Por los errores cometidos, Poino recibió 150 horas de suspensión sin paga y su supervisor 10 horas. Pero para la familia, eso no compensaba el tiempo perdido. En marzo de 2022 se publicó el informe final, más de 100 páginas, y en él quedó claro: Armando Caballo fue, y sigue siendo, el único sospechoso. La familia de Mia presentó demandas contra Arden Villas y contra la Orange County Sheriff's Office, acusándolos de negligencia y mala gestión del caso. Los residentes del complejo empezaron a hablar abiertamente de problemas que antes se callaban: falta de cámaras, mala iluminación, seguridad deficiente. Lo que debía protegerlos no funcionó. Al final, este caso provocó cambios reales. En 2022 se aprobó la Mia's Law y ahora los empleados de complejos residenciales son evaluados con mucho más rigor y el acceso a los apartamentos está estrictamente controlado. La familia también creó la Mia Marano Foundation para ayudar a otras familias y hacer todo lo posible para que tragedias así no vuelvan a repetirse. Pero aún así, las respuestas nunca llegaron. Antes pensaba que teníamos toda una vida por delante, dijo su tía. Su hermano confesó que nunca volverá a sentir una felicidad completa. No puedo llamarla y ella ya no estará ahí. Y su madre, en voz baja, dijo: para todos la vida sigue, pero yo sigo tratando de armar este rompecabezas. Y tal vez nunca encaje. Mia ya no creará nuevos recuerdos. Se quedó para siempre, en sus 19 años. Y aquí es donde la historia llega a su fin. Pero casos como este nos recuerdan algo inquietante: que la realidad, a veces, puede ser más aterradora que cualquier película o ficción. Detrás de historia así, hay personas reales, hechos reales y preguntas que, en muchos casos, nunca encuentran respuesta. Si este video te resultó interesante, apoya el canal, deja tu like, escribe en los comentarios qué piensas sobre esta historia y no olvides suscribirte para no perderte los próximos videos. Porque aún quedan muchas historias, misteriosas, perturbadoras y profundamente impactantes por contar.